Deseo estés viviendo momentos mágicos en tu vida. Hoy quiero compartir contigo una reflexión aquí sobre un tema que creo que muchos de ustedes ya conocen, pero para otras personas esto es completamente nuevo y quiero compartir desde mi experiencia cómo lograr investigar a profundidad dentro de mí, lograr cuestionar y sacar a flote el por qué yo creía lo que creía fue tan importante. Voy a estar compartiendo contigo sobre las creencias limitantes. En los últimos años para mí ha sido muy común escuchar de muchas fuentes este término de creencias limitantes, el cual yo al comienzo como creencia solo tenía en mi mente instaurado algo asociado hacia la religión. En mi caso pues fui criada en un hogar bastante creyente y a mi alrededor también las personas eran bastante creyentes. Sin embargo, hoy en día entiendo que no se trata de una creencia religiosa, sino que tiene que ver con algo que nosotros hemos heredado en su mayoría. A mí no me gusta generalizar, pero realmente al menos las personas que yo conozco hasta el día de hoy, la gran mayoría, estamos siendo guiadas e inconscientemente no nos damos cuenta que estamos haciendo día a día cosas, actuando de manera inconsciente con estos patrones de creencias que hemos heredado. ¿Y de qué se trata este tema? Se trata de que cuando nosotros nacemos, pues venimos como un contenedor completamente limpio, venimos a este mundo sin ninguna, digamos, obstrucción mental ni creencias limitantes. Por eso cuando ves un niño, puede ver el vacío y se lanza y no tiene el miedo que se va a caer, no tiene la precaución que los adultos decimos. Y nosotros desde el miedo, desde esas creencias que hemos heredado de nuestros padres, que en su momento era todo lo que tenían, o los cuidadores que nos hayan cuidado en su momento, era todo lo que tenían para darnos y lo único que conocían, comenzamos a llenar de miedo a este niño, cuidado que se cae, se va a quemar, se va a caer. ¿Qué pasa? Que cuando vamos creciendo nosotros tenemos un pánico terrible a casi todo. Yo de por sí he sido una mujer muy miedosa, con los años he venido soltando mucho esto y a mis hijos obviamente les pasé igual porque yo vengo profundizando en estos temas apenas desde el 2019. Claramente mis hijos pues ya tienen 17 y 14 años y a ellos les pasé y los eduqué con muchísimas de estas creencias que hoy en día trato de hacerlos conscientes. ¿Por qué? Porque a la hora de emprender, como ha sido el caso mayormente para lo que yo tengo este canal, que ha sido para inspirarte a tomar acción con lo que tengas en tus manos y en tu corazón y a que crees un emprendimiento, a que puedas vivir lo que para ti sea la vida de tus sueños. Y si la vida de tus sueños es siendo empleado, maravilloso. Lo importante es que sea que realmente estés pleno y dichoso con lo que haces día a día, que nos levantemos con ganas de hacer estas cosas, que realmente podamos vivir a plenitud. Yo no creo que a esta vida vengamos a sufrir, yo creo que a esta vida vinimos a ser felices, pero debemos encontrar la manera nosotros mismos, sin excusarnos en lo que nos tocó o no nos tocó, en las circunstancias o en cambiar a otros, que realmente es una tarea completamente imposible. Entonces estos patrones que recibimos y que es muy importante, que de hecho mi idea de hoy es preguntarte y que me dejes en los comentarios si te interesaría saber más sobre la herramienta de la que les voy a hablar, que fue la que yo encontré. Hoy en día entiendo que en el ámbito psicológico se maneja muchísimo, sin embargo cuando yo la encontré en mi vida fue a través del cuestionamiento y de estar recordando muchas cosas que yo hacía de niña y de manera natural yo comencé a escribir en algo que llamo la línea de la vida. Es algo que yo creé hace 2 años en un curso que tengo completamente por contribución voluntaria. Era un curso para redes sociales, pero el primer video es de 3 horas y es completamente sobre mentalidad, sobre la línea de la vida, la introspección, la contemplación. Y me vas a dejar aquí abajo si te interesaría que profundice sobre este curso. Está un poco desactualizada la parte de las redes sociales, que es el último video, pero los 2 primeros videos siento que crearon una magia espectacular en quienes lo hicimos en aquel momento, porque aunque yo impartí el curso, yo también lo estaba haciendo con ellos. Y si les interesa este curso, que como les decía es por contribución voluntaria, ¿qué significa esto de contribución voluntaria? Que tú aportas lo que puedas y si no tienes, pues aportas bendiciones y muchas gracias y me envías un abrazo lleno de la mejor energía. Y si te aporta y si quieres compartir algo, desde 1,000 pesos hasta millones, está completamente bien para mí. Lo que a mí no me gusta es trancar la energía, cruzar la energía únicamente con un valor, sino que si tú de verdad no tienes en este momento disponibilidad económica, ¿y por qué lo hago de esta manera y por qué lo entiendo? Porque yo estuve ahí. Yo he estado en ese punto donde no sabía nada, quería empezar, no sabía por dónde y hubo en el momento personas que subieron videos a YouTube súper completos que me inspiraron, me ayudaron o que me compartieron algo, alguna mentoría y me sirvió. Entonces en retribución a eso yo siempre quiero estar como compartiendo lo que está ahí y quien tiene el dinero y la posibilidad, pues maravilloso, también lo recibo.
Entonces, la línea de la vida de la que les voy a hablar, con la que yo comencé a identificar estos patrones que involuntariamente desde niña me fueron marcando y que es una impronta que se queda ahí y que te comienza a determinar tus actitudes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué crees lo que crees y aceptas lo que aceptas a profundidad? Para esto tenemos que tener una mente realmente abierta, porque hay personas que son muy cerradas en cuanto a esto, y como el abuelo decía o la abuela decía así, así está perfecto y no habían errores. Y no, o sea, tu abuela, tu abuelo, los míos, todos cometían errores iguales que nosotros y creían lo que ellos habían aprendido y lo que sus otros cuidadores les habían dicho en su momento. Acá lo que a mí realmente me sirvió muchísimo fue dejar de ver por qué me lo habían dicho o por qué mi mamá o mi papá o quien fuera, porque realmente yo salí muy joven de mi casa y muchos de los patrones de creencias fueron adquiridos en los trabajos que comencé a tener, y pues hasta el día de hoy con mucha gente que me relaciono. Pero el tema aquí fue identificar yo por qué hacía lo que hacía, yo por qué tenía tanto miedo a creer que yo también podía hacer algo si otra persona lo estaba haciendo, por qué tenía que sentirme chiquita cuando veía a alguien que tenía más dinero o más conocimientos y yo sentirme menos que ese ser humano, cuando para mí todas las almas somos iguales. Todos estos patrones, al empezar a preguntarte tú mismo o tú misma, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué creo esto? ¿De dónde viene esto? O sea, ¿yo por qué tengo que creerme menos que alguien o creerme más que alguien, que también puede pasar? O creer que eso es para otros y que no es para mí, que a mí me tocó la miseria, la pobreza y el sufrimiento, pero que a otros nacieron con estrella y otros estrellados, como decimos en Colombia. Cuestionar eso hace que vayas muy profundo y comiences a recordar, a profundizar de dónde aprendiste eso. Cuando llegamos no éramos así. Te aseguro que tú y yo, cuando niños, éramos completamente libres, o sea, corríamos sin miedo, hacíamos muchas cosas sin miedo, y fueron nuestros cuidadores quienes nos fueron diciendo: cuidado ahí, te vas a caer, te va a pasar, te van a hacer. Y está muy bien en ese momento, porque si no, no estaríamos en este video ahora. Pero que se nos haya salvado la vida en ese momento de esa manera, que era la que ellos conocían, pues también hizo que adquiriéramos estos patrones de miedo, miedo a hablar en público, miedo a mostrar mi punto de vista de forma respetuosa y tener una convicción y un criterio propio y decir: yo creo esto y está muy bien que tú creas lo otro. Yo quiero ser emprendedor y está muy bien que tú quieras seguir siendo empleado, pero que sea realmente que lo sientas, que tú digas: yo no tengo por qué ser abogado o médico porque es que a mí me encanta el arte, yo quiero cantar, o yo quiero pintar, o yo quiero, no sé, jugar fútbol, lo que sea, pero atrevernos, ese miedo que nos detiene a mostrar nuestros sueños, y en ocasiones a hacer cosas por estar honrando memorias de seres que ni existen. Yo escucho muchas personas y respeto pues su punto de vista. Sin embargo, reflexiono mucho sobre personas que ya se murió el papá, la mamá, los abuelos, y por ellos están estudiando todavía una carrera o ejerciendo algo que por honrar lo que ellos querían que ellos fueran. Y pues a mí eso, desde mi punto de vista, respetando la creencia de cada quien, me parece supremamente egoísta, por lo menos para con mis hijos, yo decirles que tienen que ser, no sé, conferencistas o youtuber o lo que sea, porque es que a mí me gustaba, y cohibirles a ellos eso que realmente les apasiona, eso que realmente ellos vinieron a hacer a este mundo. Así que mi reflexión para ti el día de hoy con las creencias es: ¿realmente nos hemos cuestionado por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos el día de hoy? Que no sea por miedo. De verdad. Mira, a veces decimos que por dinero y porque no hay otra opción, pero cuando nos despiden de esa empresa, o cuando, no sé, ocurrió un terremoto y se hundió ese local donde nosotros teníamos nuestro negocio, y puede sonar exagerado, pero es verdad. Tú y yo sabemos que cada día ocurren desastres naturales en cualquier lugar, y muchas personas arrancan de cero. Y cuando arrancamos de cero, sin dinero, sin ese negocio, sin ese empleo o sin esa pareja que puede morir hoy o mañana y quedarnos solos a cargo de nuestros hijos o a cargo de las responsabilidades, es cuando realmente aflora esa recursividad, esa creatividad, y tenemos que mirar cómo vamos a solucionar la comida de mañana. Es en ese momento cuando vuelve a surgir en nosotros esa chispa de ahí sí buscar cómo solucionar las cosas. Qué bonito que lo hagamos desde una comodidad donde de pronto tenemos un empleo, o donde de pronto tenemos un emprendimiento o un lugar donde vivir, y desde ahí, desde esa calma, sentarnos a reflexionar: ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no lograr esto otro? Y si crees que eres la única persona que no es capaz de lograrlo, o que a tu alrededor nadie lo ha hecho, busca en YouTube, busca en Internet. Personas que se volvieron millonarias o exitosas en el arte, personas que se volvieron exitosas, millonarias, o lo que para ti sea el éxito, no sé,
como cantantes empezando completamente de cero en un país de Sudamérica, yo qué sé, o sea, hay tantas formas de tú inspirarte y ver las historias de otros que en el mismo campo, en esa misma actividad que tú crees que no es posible vivir de ello, surgieron. En mi casa, en mi alrededor, nadie más hace lo que yo hago hoy en día, por lo menos no que yo conozca en mi familia. Entonces, si no tenía un referente en mi familia y yo quería hacer esto que hoy en día estoy haciendo, estar moviéndome de un lado al otro con mis hijos, no tenerlos sometidos en un sistema donde no querían estar, vivir una relación de pareja completamente distinta, apoyar a mi hijo en su intuición y en toda esa sabiduría que traía desde chiquitico, enseñándome tantas cosas. Nadie había a mi alrededor haciendo eso, pero yo podía empezar a hacerlo. Y ya en este caso, si yo o tú o quien sea que decida seguir esos sueños, seguir esos patrones diferentes, que son muy chocantes, porque es que estás haciendo algo completamente diferente a lo que tu familia o tu entorno conoce. Yo tengo la bendición de que mis padres siempre me han apoyado en todo y mi hermana, y pues mi amado más, tengo una pareja que digamos que somos como los dos unidos, sintiendo y pensando cosas muy similares, al igual que mis hijos, pero yo sé que no todos tienen esa posibilidad. Sin embargo, aunque mi familia no me imponía, pues claramente sí es molesto, es incómodo ver que alguien hace algo tan controversial y que comienza a estar como de boca en boca, porque la crítica siempre va a estar. Hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Siempre habrán personas que no están enfocados en sus sueños y tienen tiempo para buscar criticar a otros, para parecer a cuestionar cosas que desconocen y a imponer lo que ellos únicamente creen y no buscar más allá. Entonces, si eso siempre va a existir, ¿por qué nosotros seguir repitiendo patrones en cosas que no nos gustan, que no nos apasionan? Desde mi experiencia te puedo decir que sí se puede ser completamente diferente, y no te lo digo solo yo sé que tú has visto historias de cientos o miles de personas que se han salido del esquema de esa cajita en la que les dijeron que tenían que estar y que han hecho cosas completamente distintas y que gracias a hacer cosas distintas, como todos los inventos que han habido en la humanidad, pues surgieron, fueron inspiración para otros, fueron como esa luz en su familia, en sus hijos, dejaron un legado importante y otros también se atrevieron. Así que mi invitación el día de hoy en este corto video, que quería hacerlo exclusivo sobre las creencias y sobre dejarte la chispita encendida sobre realmente te has cuestionado por qué crees todo lo que crees. Mira, hay un tema muy delicado que yo evito tocar, pero pues que quiero traerlo aquí a colación sin ánimo de sesgar absolutamente nada. Yo siempre estoy invitando a cuestionar, a sentir y a crear, no a que me crean lo que yo he decidido creer o la convicción que yo tengo al día de hoy. Y es el tema religioso, cuando a veces estamos insatisfechos con una religión que se nos impone en una familia o en una cultura y no nos damos cuenta que cuando comenzamos a leer libros sagrados hay muchísimos, no solamente la Biblia, por ejemplo, en el caso de la cultura en la que yo crecí. Hay muchísimos más libros, hay muchísimas religiones, cientos, yo no sé si miles, pero sí cientos de religiones, que de hecho en mi país también se ven muchísimas. Y cuando comenzamos, en mi caso yo comencé a saber todo esto a través de los libros, a través de la investigación, a través de videos, y hoy en día viajando a diversos lugares de Sudamérica, yo no he necesitado salir de Sudamérica para darme cuenta que en cada departamento de Colombia encuentro creencias completamente distintas, que en cada lugar de Perú que iba encontraba gente con creencias completamente distintas. Y en este caso he aprendido a decir distintas o diferentes y no raras, ni al revés, ni erradas, porque es que yo no puedo creer que la creencia que a mí me pasaron de una sola cosa en la vida sea la real. En este caso, si tú tienes una mente abierta y quieres realmente investigar ¿por qué no te cuadra eso que tú crees que debes hacer porque lo impone cierta deidad o cierta filosofía o porque en la familia eran así y quieres investigar? Y aquí no estoy hablando solamente para la parte religiosa, sino también para la parte social, para la parte política. Los problemas políticos y sociales que tenemos en ciertas regiones de donde vivimos no son los mismos del resto del país, aunque las noticias digan que sí. Si tú te pones a investigar a detalle, vas a ver que en diversos lugares de un mismo país hay estilos de vida completamente diferentes y hay seres que están conectados con otras cosas distintas a lo que dicen las noticias, a lo que dice la televisión. Y todo este grupo de creencias, llámese religiosas, políticas o sociales, nada tienen que ver con la divinidad, con Dios, con nuestro Creador, como cada quien decida llamarle. Realmente tiene que ver con una creencia impuesta, con una filosofía. Investigar las creencias, las religiones, los grupos sociales, lo político, lo que nos tiene amargados en muchas ocasiones porque nos dejamos envolver por estas circunstancias, no tiene nada que ver con creer o no creer en Dios, con creer o no creer en una divinidad, en lo que tú consideres que te trajo a este mundo. Tiene que ver con cuestionar
el patrón de comportamiento que día a día en muchas ocasiones te tiene estancado, te tiene estancada, que no te hace feliz, que no te aporta para crecer, y en el caso de los que somos padres, que no aporta para un legado o para una educación que debemos dejar responsablemente a nuestros hijos. Y para este caso, algo que para mí ha sido primordial y que siempre se los digo en todos mis videos ha sido cuestionarlo absolutamente todo. Cuestionar te lleva a investigar, investigar te lleva a conocer y conocer te lleva a desarrollar tu propio criterio, tu propia sabiduría, porque ya tú te das cuenta que no es solo lo que me decían en esta pequeña ciudad donde yo crecí o en este pequeño país, sino que hay un mundo allá afuera que tiene una diversidad de conocimientos, de sabiduría, de creencias, una forma de hacer las cosas completamente distintas, dentro de ellas de algo que les hablo muchísimo acá, por ejemplo, y es el trabajo remoto que yo realizo hoy en día, y que para muchas personas es novedoso, incluyéndolo para mí cuando empecé en mi país, pero que en otros países llevaba años. Imagínate si nosotros nos empezamos a actualizar qué está pasando en el otro lado del mundo en el aspecto tecnológico, qué habilidades puedo desarrollar, qué aplicaciones hay disponibles y que yo no conozco, porque estoy encajonada únicamente en lo que me dijeron que podía hacer a nivel social en mi entorno pequeño, y digo pequeño, porque es que nosotros no conocemos sino un pequeño grupo de una pequeña ciudad o de un ámbito en el que nos movemos, pero ni siquiera de nuestro propio país conocemos a raíz qué se está viviendo en otros lugares. Esto lo identifiqué cuando comencé a viajar dentro de mi país, como les decía anteriormente. Comenzar a ver que dentro de mi mismo país había un montón de gente que se dedicaba a otras cosas, como en el lugar donde vivo ahora, bueno, en el pueblo que está a cada 10 minutos de donde yo vivo ahora, donde mis hijos han encontrado grupos de lectura de tema ambiental, grupos enfocados realmente a la reforestación, al medio ambiente, a la agricultura, a todo lo que tiene que ver con la poesía, con escritores de esta zona, con un nivel de cultura tan distinto al que yo conocía y completamente gratis. Hay un teatro que está abierto al público también de manera completamente gratuita y una cantidad de actividades que yo recuerdo cuando yo hablaba de estos temas, por ejemplo, en Bogotá y en otros lugares donde se decía, pero es que yo no tengo plata para eso. ¿Cómo voy a hacer para letrarme en algo, para documentarme en algo importante para mí si yo no tengo dinero? No, hay lugares donde sí está disponible todo eso, bibliotecas, libros, cursos, clubes de lectura, compartir películas específicas de ese tema, convocatorias para participar, y todo esto completamente gratis, que yo hoy en día lo vivo y lo experimento acá en el pueblo donde estoy mayormente cuando regreso de los viajes, y que sí era posible para mí y para mis hijos llevarlos a una educación completamente distinta y no dependía únicamente del dinero. Podía vivir en el campo mucho más económico que en la ciudad, que fue mi elección. Obviamente cada quien elige su forma de vida, y tenerlos a ellos en una educación completamente libre, enfocada hacia el arte, hacia la literatura, hacia la cultura, hacia la conciencia con la naturaleza, y de manera completamente libre, gratuita, como se lo repito. E insisto muchísimo en esto porque es uno de los bloqueos más grandes que tenemos. La creencia que nos instauraron de que para todo se requiere dinero no es tan cierto. No necesariamente, si bien sí dependemos de la parte económica, realmente hay muchas cosas en muchos lugares, en este caso hablando de Colombia, no puedo hablar de todos los países porque estoy hablando de un lugar donde yo estoy experimentando, y pudimos descubrir que sí habían lugares distintos, con ideas distintas, con creencias diferentes, y que sí habían personas enfocadas hacia sus sueños y a promover esto en los jóvenes, en los niños y también en los adultos. Así que dentro de tu mismo país, estoy segura, y ya he hecho este ejercicio con amigas de otros países, donde yo les decía, ¿estás segura que a tu alrededor no hay un café acondicionado para teletrabajar, por ejemplo? ¿Estás segura que en tu país no hay encuentros culturales donde tú puedas ir con tus hijos y aprender? Y cuando ellas empezaron a ver, resulta que sí estaban ahí, pero estábamos enfrascados en la creencia de lo que decía nuestro alrededor y no estábamos viendo nosotros más allá. Acá el mensaje final es: atrévete a mirar desde el borde de la moneda. La moneda se dice que tiene cara y sello, pero aquí el detalle es, tú ya miraste desde el bordecito de la moneda la cara y el sello y ampliaste tu vista mucho más allá de lo que otros dicen que así debe ser. Y si tu miedo es qué van a pensar a tu alrededor, qué van a pensar las personas cuando te vean haciendo algo diferente, cuando te digan loca como me ha pasado a mí, es tu decisión permitir que otros definan lo que tú eres, o tú crear tu propio legado y definir quién eres tú, que es a lo que vinimos realmente, a cada uno vivir su sueño, y desde ese sueño, desde ese gozo, desde esa abundancia, desde lo que sea que cada quien logre construir con sí mismo, poder ser luz para otros. Sin embargo, no permitir que otros, desde sus miedos, sus creencias, sus carencias, determinen qué es lo que tú vienes a hacer en esta vida o no.
porque ahí es donde llegamos a viejitos y en una cama en un hospital o en una enfermedad muy grave, comenzamos a arrepentirnos de no haber vivido realmente nuestra vida y de haberla cedido a lo que otros querían que vivieras porque no estaban enfocados en sus sueños y no estaban ocupados de criticar y cuestionar lo que otros sí estaban haciendo, sí estaban tomando acción. Deseo de corazón sigas viviendo momentos mágicos en tu vida y cada día tengas la valentía de atreverte a conectar contigo y a ver qué es eso que realmente tú puedes transformar, más allá de cualquier tipo de creencia que se nos haya instaurado desde niños y que precisamente quedó en ese pasado cuando éramos niños y que hoy en día podemos rehacerlo, sanar todo este dolor que traíamos, todos estos traumas, de hacer lo que no nos gusta, de obligarnos, de someternos, de humillarnos en trabajos que no nos gustan o permitir que abusen de nosotros familiares, grupos sociales, amigos, nuestro entorno. Y que cada día realmente te animes más a vivir tu vida sin esperar a que todo esté perfecto y sin querer cambiar las circunstancias que definitivamente nosotros no podemos cambiar más que lo que sale realmente de nuestro ser y de nuestro corazón y de las acciones que tomamos día a día.